Ve bien y se escucha bien, profesor. Se ve bien, profe. Muy bien. A ver quién se anima a leer la frase con la que vamos a iniciar esta noche. Arely está activa ahí de una vez. Ay, me va riendo. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Y dice así: sé el cambio que querrías ver en el mundo. Sé el cambio que querrías ver en el mundo. A eso estamos llamados. A veces queremos que el mundo cambie, pero nosotros no hacemos nada para eso. Entonces, a eso es a lo que estamos llamados, nosotros ver este cambio. Me gustaría que algunos recuerde de qué hablamos en la semana pasada, en cualquiera de las dos sesiones que tuvimos. A ver quién recuerda cuáles fueron los temas que vimos. Gladys. Sí, muy buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. En la semana pasada estuvimos abarcando lo que fueron los sistemas del cuerpo, sistema respiratorio, sistema digestivo, entre otros. Temas que fueron bastante jugosos, porque de esos temas me interesé mucho, aprendí muchas cosas las cuales no sabía, una cosa que conlleva otra y así por el estilo. También dentro de esos temas hablamos mucho de lo que fueron las funciones del sistema urinario, cómo se podía ocasionar una infección de orina, entre otras cosas. Excelente. María Cristina, ¿tu mano está levantada de ahora o de anterior para leer la frase? De anterior para leer la frase, y si tengo que participar ahora lo puedo hacer. Adelante. Ok, también se habló de lo que es la anatomía, la diferencia entre la anatomía y la patología, donde cosas como esta tal vez no la teníamos claras. Asimismo, se habló de los órganos que componen el aparato respiratorio, como ya se mencionó, y el urinario también, como ya dijeron. Al igual, los componentes que tiene nuestro organismo, del sistema inmunológico, la función del sistema inmunológico, donde debemos entender que el sistema inmunológico es muy, muy importante y siempre debemos tenerlo apto para que nuestro organismo funcione debidamente. Excelente. También pudimos describir las funciones básicas del sistema nervioso, que es un sistema súper, súper, súper importante, al igual en nuestro organismo. Importante y complejo, ¿verdad? Sí, y muy complejo, claro que sí, sumamente complejo el sistema nervioso, porque el sistema nervioso abarca todo en nuestro organismo, todo, 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 todo. De verdad que sí. Así es. Marieli. Buenas noches, profe. Hablamos también de la piel, que es el órgano más grande y que también nos protege nuestros órganos del interior, ya sea de una cortadita o cualquier cosa. También hablamos de las enfermedades de la piel, entre otras cosas más. Muy bien, el más grande y el más descuidado, ¿verdad? Del que menos nos acordamos. Excelente. Carolina. Buenas noches. Sí, hablamos de la dermatitis, De verdad. del sistema linfático, que es una parte vital del sistema inmunológico. Excelente. Gladys, para concluir esta parte. Sí, profe, en concerniente a lo de mi compañera, cuando hablamos de la estructura de la piel, también usted hablaba que la piel tiene 3 capas, ellas son la epidermis, la dermis y la hipodermis. Son 3 capas protectoras, las cuales nos ayudan mucho. Excelente, muy bien. Pues esta noche nosotros vamos a empezar a hablar sobre terminología médico-farmacéutica.
El objetivo que nosotros tenemos con este tema es que ustedes puedan manejar aplicaciones para la farmacología, que también es un tema que pretendemos abarcar esta noche, que es farmacología y cuál es su función, en qué se basa la farmacología y qué tiene de importancia pues, para nosotros. Cuando nosotros hablamos de terminología médico-farmacéutica, ¿qué entienden ustedes por eso? ¿Qué es una terminología médica? Génesis. Podríamos decir que son las palabras que se utilizan para llamar ciertas cosas que las llamamos de manera cotidiana. Por ejemplo, como decíamos en la clase pasada, usualmente a la cistitis le llamamos mal de orina. Exactamente. Perfecto. No pudiste ser más certera. Pues básicamente es eso. Terminología médica farmacéutica son esos términos que se utilizan a nivel médico, a nivel de farmacias, para definir algunas enfermedades, partes del cuerpo, algunos órganos, algunos procedimientos. También cuando hablamos de terminología farmacéutica, son esos términos que se utilizan para designarle a los medicamentos, la diferencia entre uno y otro, y eso es lo que vamos a ver en esta noche. La terminología médica, que es la primera que vamos a hablar, son como un conjunto de palabras, de vocabularios que comprenden el lenguaje de los médicos. Y si nosotros pensamos, es como si fuera aprender un idioma nuevo, es una jerga que utilizan los médicos para referirse a ciertas situaciones de salud, ciertas patologías, ciertas intervenciones. La terminología médica, la ventaja que tiene es que es muy parecida en diferentes partes del mundo, en carácter general. Tiene algunas variaciones, sobre todo en el tema de la escritura y demás, por el idioma propio de cada país. Sin embargo, una terminología médica que usted aprenda puede darle luz también para usted conocer en otros países a qué se está refiriendo. Toda la terminología médica, o la mayoría de la terminología médica, está compuesta de un prefijo, sufijo y una raíz. La clave de esa terminología médica son las raíces. Esas raíces que por lo regular son órganos o funciones del cuerpo. Me dice Aldonza que se escucha entrecortado. ¿Me confirman los demás, por favor? Yo le escucho bien, profe. ¿Está bien, profe? Yo lo escucho bien. Bien, también. Muy bien. Pues, como les decía previamente, la terminología médica es como si usted fuera a aprender un idioma nuevo. Y usted aprende los idiomas a medida que lo va practicando. Pues eso básicamente así que vamos a aprender aquí terminología médica. Como les decía, está compuesta de una raíz, que es un órgano del cuerpo, por eso vimos previo a este tema lo que era anatomía en las diferentes partes del cuerpo. Una raíz, un prefijo y un sufijo. Tanto el sufijo como el prefijo son palabras que se le agregan a la raíz para modificar su significado. Pero vamos a iniciar viendo las raíces. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos las vértebras, que es lo que tenemos en la columna vertebral, las vértebras. En terminología médica, una vértebra se conoce como espóndilo. Entonces, el espóndilo, la vértebra, sería la raíz de una palabra, porque es un órgano, una parte del cuerpo. Y dependiendo de con qué usted conjugue esa raíz, pues así va a ser su significado. Si vemos aquí, espóndilo, y le agregamos el sufijo lisis, que hace referencia a degenerar, se leería espondilisis. ¿Y qué es esto? Una degeneración de una vértebra. Vemos el siguiente, espondilitis, que ya yo les había hablado de la terminación itis, que hace referencia a inflamación. Una espondilitis es una inflamación de una vértebra. Tenemos el sufijo malacia, que habla de que una parte se pone blanda, se reblandece, ¿verdad?
de una espondilomalacia estaría haciendo referencia a que hay una vértebra que está blanda, o sea, que está debilitada, que no está tan fuerte como debería ser. ¿Se entiende la idea? Sí, Sí, profe. maestra. Sí, maestra. Excelente. Entonces, para usted aprender las diferentes conjugaciones, lo primero que debe aprenderse es la terminología, porque luego que usted se aprende a qué significa cada cosa, cuando lo ve conjugado, pues usted puede entender de qué estamos hablando. Vamos a ver otro ejemplo. Como yo le decía previamente, tanto los órganos, los tejidos como la parte del cuerpo forman parte de las raíces. Vamos a ver aquí la raíz amígdala, que hace referencia a las amígdalas. La amígdala, por ejemplo, si tenemos aquí amigdalitis, ¿qué es una amigdalitis? Una inflamación, maestra. Una inflamación de las amígdalas. De Perfecto. las amígdalas. Una inflamación de las amígdalas. Muy bien. Si tenemos, por ejemplo, encefalitis, que es una inflamación del encéfalo, y así sucesivamente. Luego tenemos aquí otro ejemplo. Ectomía, que habla de extirpar, de sacar, ¿verdad? Entonces, una amigdalectomía no es más que cuando se hace la cirugía para sacarle las amígdalas a una persona. Y así sucesivamente. Les tengo otro ejemplo, porque hay palabras que dependiendo de con quién se va a conjugar, se va a suprimir o no una letra. Y es un tema gramatical. Por ejemplo, ganglio. ¿Qué es un ganglio? ¿Dónde tenemos ganglios? ¿Quién sabe dónde tenemos ganglios nosotros? Génesis. Profe, los ganglios se encuentran como en esta área de la mandíbula por debajo de la oreja y serían como del sistema linfático. Es parte del sistema linfático. También tenemos ganglios en las axilas, en las entrepiernas. Por ejemplo, cuando una persona tiene un virus de amigdalitis, por ejemplo, de las amígdalas, que se pone la mano por acá y siente como unas bolitas, esos son los ganglios que se inflaman cuando hay un virus. ¿Se entiende? Claro. Perfecto. Entonces, la terminología médica para hacer referencia a un ganglio es adeno. Adeno. ¿Qué sucede? Que adeno termina en una vocal o, y si vamos a conjugarlo con una palabra que inicie con vocal, entonces se le suprime la vocal de adeno, se suprimiría la O. Por ejemplo, en este caso, utilizando también el itis de inflamación, no se va a decir adenoitis, sino que se va a suprimir la O y se dice adenitis. Esa parte es un tema más gramatical que otra cosa. O sea, se suprime la O para que no hayan dos vocales juntas. Sin embargo, en este caso, que sería hepatía, que hace referencia a una enfermedad, patía es enfermedad. Cuando decimos adenopatía, es una enfermedad en un ganglio. Una adenopatía no especifica cuál es la enfermedad, solamente dice que es una enfermedad. Si se fijan, como patía inicia con una consonante, seguimos utilizando la vocal del adeno. A diferencia de aquí arriba, que como el sufijo que se iba a agregar inicia con una vocal, se suprimió la vocal de acá, de la raíz. ¿Me doy a entender? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Más clara no canta un gallo, maestra. Perfecto. Entonces, en sentido general, todas las conjugaciones se hacen así. ¿Cómo? Una raíz, que es la palabra central, y luego un prefijo, que sería, un prefijo es una palabra que se pone delante de la raíz, prefijo, delante de la raíz, y un sufijo que se pone detrás de la raíz.
prefijo delante y sufijo detrás. Tanto los prefijos como los sufijos buscan modificar el significado de la palabra. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, este cuadro donde están las raíces y su significado está tal cual en el material que yo les subí de esta semana, en la guía. Tienen tres cuadros. Tienen un cuadro de raíces, un cuadro de prefijos y un cuadro de sufijos. Obviamente no tenemos ahí todos los prefijos, sufijos y raíces que existen en el mundo, pero sí ahí está la mayoría o los más comunes. Entonces, la idea es que lo puedan leer y que se vayan familiarizando con las diferentes raíces, prefijos y sufijos. Vamos a ver este ejemplo de un prefijo. Como les dije, prefijo se pone delante de la raíz. Cardia, que también se utiliza como cardio, que es hablando del corazón. Como el corazón es un órgano, en este caso cardio es la raíz. Taqui, que es una palabra que se pone delante, es un prefijo. Cuando lo unimos, se dice taquicardia. ¿Qué es una taquicardia? Es una aceleración de los latidos del corazón. Si por el contrario, nosotros en vez de poner taqui, pusiéramos bradi, que también es un prefijo, bradicardia, sería que el corazón está latiendo menos de lo normal. Se fijan cómo una sola palabra puede cambiar el significado en el mismo órgano. Taqui rápido, bradi despacio. Y estamos utilizando la misma raíz. Taquicardia y bradicardia. Inclusive existen conjugaciones donde una sola raíz puede tener dos prefijos, dos sufijos o una combinación de un prefijo más un sufijo. En este ejemplo que yo les tengo en la pantalla, es la combinación de una raíz con dos prefijos, o sea, dos palabras que se ponen delante. An, que hace referencia a no, iso, que nos habla de igualdad, y coria. Coria en este caso es la raíz, porque coria es pupila, la pupila del ojo. Esto se lee como una anisocoria, que en terminología médica, esto es una desigualdad en el tamaño de las pupilas. O sea, que una persona tiene una pupila o más grande o más pequeña que la otra. Aquí básicamente para que vean el ejemplo o cómo una palabra sí puede estar conjugada por varios prefijos y una raíz. Igual ahí tienen algunos ejemplos de prefijos. Los sufijos, como les dije, que se colocan al final. Por ejemplo, esta. Y hemos visto más sufijos que prefijos porque desde el inicio estamos hablando de la terminación itis. Una otitis, oto, que es el oído, oto, oído. Itis, otitis, que sería una inflamación del oído. Si se fijan en esta, tuvimos también el mismo cambio que la anterior. Oto, como termina en vocal, e itis, que inicia con vocal, suprimimos la O del oto y se lee como otitis, no como otoitis, otitis. Y nos habla de la inflamación del oído. Igual que la de abajo, la raíz es gastro, que habla de estómago. Y algia, que habla de dolor. Entonces, como gastro termina en vocal y algia inicia en vocal, se suprime la vocal de la raíz y se lee como gastralgia. Y eso nos está hablando a nosotros de un dolor de estómago. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Se entiende, maestro? Bien, vamos a ver este ejemplo para concluir esta parte de la explicación, donde en la conjugación se incluyen prefijos y también se incluyen sufijos. Pan, que habla de todo. Sinus habla de esta parte, de los senos paranasales, ¿verdad? Y ya itis, que ustedes lo conocen.
Una pansinusitis no es más que una inflamación de los senos paranasales. Aquí también, dis, meno y rea. Una dismenorrea, dis que es prefijo, rea que es sufijo y men que es de la menstruación, ¿verdad? Nos habla de una menstruación difícil, de una menstruación dolorosa, un dolor menstrual. Cuando hablan de, ay, esa persona tiene una dismenorrea, está diciendo que tiene un dolor menstrual. Pero si nos fijamos, es una palabra que está conjugada de un prefijo, una raíz y un sufijo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, profe. Muy bien. Existen otras terminologías que no son directamente una conjugación, sino que son términos que se han utilizado, que se están utilizando para hablar de alguna enfermedad, de alguna condición de salud, y estos no hay manera, no es que usted lo va a conjugar, ni mucho menos, simplemente estos hay que aprenderse. Por ejemplo, un absceso, que es la acumulación localizada de pus y tejido desintegrado en una cavidad. ¿Cómo le llamamos nosotros a los abscesos? ¿Cómo lo conocemos? Como nacidos. Marife. Como pus. Profe, ¿le llamamos nacidos ciegos o bien tienen otro nombre? Tal cual, así es que le llamamos, un nacido. Sin embargo, un absceso. Vamos a ir cambiando la terminología. Un absceso. Tenemos otra terminología que es anoxia. La anoxia es la falta de oxígeno en un tejido. Por ejemplo, si usted se aprieta el dedo y dura un rato con el dedo apretado, usted va a impedir que el oxígeno llegue a la punta del dedo. Y a eso a lo que se refiere la anoxia, cuando una parte del cuerpo no está recibiendo oxígeno. Y una manifestación de la anoxia es la cianosis. ¿Qué es la cianosis? Es esa coloración como azul, como morada. Si usted se deja el dedo apretado por mucho rato, usted se va a dar cuenta que el dedo se va a poner morado. Porque le está esa parte del dedo, la punta del dedo, se va a poner morada porque le está faltando oxígeno. Eso pasa, por ejemplo, cuando dicen que el niño nació morado. ¿Lo han escuchado? Que nació el niño con la cabecita morada, con una parte del cuerpo morado. Y que con el tiempo va tomando su color normal. Y es justamente por eso, porque durante el parto hubo una falta de oxígeno por alguna situación, y esa falta de oxígeno, que se llama anoxia, produjo una cianosis, que fue esa coloración morada con la que nació el niño. Ok. Otra terminología que vamos a ver es con relación a las bacterias. Ustedes saben que la bacteria es un organismo unicelular que tiene la capacidad de entrar a nuestro cuerpo y enfermarnos. Igual que los virus, igual que los parásitos y demás. Entonces, una bacteria es eliminada de nuestro cuerpo a través de dos mecanismos. Primero debemos tener claro que las bacterias se eliminan con antibióticos, no con antivirales. Entonces, los antibióticos, para poder eliminar la bacteria, tienen dos formas de hacerlo. O siendo bacteriostáticas o siendo bactericidas. Yo lo tengo, bactericida o bacteriostática. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de un antibiótico bactericida, hablamos de ese antibiótico que elimina la bacteria por completo. Si piensan, por ejemplo, en un insecticida, usted le echa baigón a una cucaracha y la elimina por completo. Eso es bactericida. Elimina la bacteria. Sin embargo, cuando hablamos de un antibiótico que es bacteriostático, este antibiótico lo que hace es que impide que la bacteria siga creciendo y que por consiguiente no se va a reproducir más. Y ella se va a autodestruir, porque la bacteria necesita, para poder
vivir en tu cuerpo, necesita seguir creciendo y seguir reproduciéndose. Entonces, cuando el antibiótico impide que eso suceda, la bacteria se va a morir paulativamente. ¿Se entiende la diferencia? Bactericida, bacteriostático. Me siento sola en esta clase. Se entiende, Sí, se entiende, maestra, se maestra. entiende. Sí, maestra, ¿se entiende? Sí, ¿Qué es se una entiende. biopsia? ¿Quién sabe lo que es una biopsia? Gladys. Profe, realmente se está entendiendo todo. Lo que pasa es que tenemos que prestar mucha atención porque son temas de suma importancia. Profe, en la otra semana hablamos que la biopsia es como el examen que se le hace a profundidad. Un ejemplo, una persona que se le haga una cirugía y un ejemplo que se le extraiga un quiste, a ese quiste le mandan una biopsia para ver de la magnitud, se dice la magnitud de la enfermedad de ese quiste, si es maligno, benigno, no sé, me explico. Ok. ¿Y Génesis. y a dónde se manda entonces para hacer la biopsia? Ahora Patología. te respondo. Génesis. Ok, ya. Podríamos decir que una biopsia es una recolección de una parte de un órgano, porque no solamente se hacen cirugía, también hay biopsias, por ejemplo, de glándulas salivales, que es una extracción de un pequeño pedacito, o gastrointestinales también, que con una endoscopía o algo así, que se utiliza para dar una patología, como se llama el laboratorio donde lo mandan, perdón que le contesté la pregunta que le habían hecho, pero para completar la idea. Entonces, eso se utiliza para dar un diagnóstico certero de lo que esté sucediendo, de cuál enfermedad. Excelente. Por ahí va todo. Profe, Ahí determinan Entonces, si es maligno o no tiene problema. no solamente si es maligno o si es benigno, sino que una biopsia no es más que la extracción de un tejido de alguna parte del cuerpo. Biopsia. Por ejemplo, usted le hacen un Papa Nicolau y le hacen una extracción de tejido. Usted le hacen una endoscopia y le hacen una extracción de tejido. Le hacen una colonoscopia y hacen una extracción de tejido. Entonces, ¿qué hacen con ese tejido que se extrajo? Se manda a patología y en patología duran unos 5 o 7 días identificando si en ese tejido hay crecimiento anormal, con la finalidad de identificar si todo está en orden, si todo está bien, o si hay algo a lo que hay que prestarle atención, que esté produciendo alguna enfermedad. ¿Te quería decir algo, Arelis? No, maestra. Ok. Otra terminología es la palabra congénito, creo que muchos la han escuchado y que la conocen. Cuando hablamos de congénito, estamos diciendo que esa situación o que eso está presente en el nacimiento, como enfermedades congénitas. Vemos niños que nacen con el labio leporino, con el paladar hendido, niños que nacen con una condición como hidrocefalia, microcefalia, y decimos que son enfermedades congénitas. ¿Por qué? Porque nacieron con eso. Tiene una mancha esa persona, sí, pero esa mancha es congénita porque nació con esa mancha, no fue que después le salió. De todo lo que la persona tiene, que nació con ello, que estaba en el momento de su nacimiento, se llama congénito. Gladys, cuénteme. en el caso mío, yo tengo una niña y tiene 6 deditos. Eso es algo congénito porque su abuela, por parte del papá, tiene los 6 dedos. O sea, hay dos términos, Gladys. Tenemos un término genético y un término congénito. Congénito, que es que ya nació con eso. Genético, que es que viene por genética de la abuela, que ella lo heredó del Hereditario. Exacto. Un tema genético. Profe, ¿Sí? escúcheme, ¿cómo es que se llama esta enfermedad que es congénita, que nacen los niños con los órganos fuera de su cuerpo? Ay, no recuerdo.
Que entonces tú dices que nace con el intestino, ¿verdad? Fuera. Sí. No recuerdo ahora mismo cómo se llama. Ok, continuamos. Cuando hablamos de una contractura, estamos hablando de una contracción de un músculo y que es involuntaria. Nosotros decimos, por ejemplo, cuando una persona se le contrae el cuello, ¿cómo le decimos eso? Que la gente le pone el cuello duro, ¿cómo le decimos nosotros a eso? Tendonitis. Génesis. Profe, que se le entró un viento. Así. No es tortícolis. Una tortícolis. Entonces una tortícolis no es más que una contractura de un músculo del cuello se contrajo, que es a veces es duradera y por supuesto es involuntaria, no es algo que usted provoca. Deshidratación, eso todo el mundo me imagino lo tiene claro, no es más que cuando usted pierde de manera excesiva líquidos y sales que son necesarios para su cuerpo. Esta deshidratación que puede estar provocada por un exceso de sudor, por un exceso de orina, por un exceso de vómito, de diarrea. Bien, se nos va a caer esta conexión, salimos y volvemos a entrar de una vez, jóvenes.